Hola, bona tarda i benvinguts i benvingudes a la primera sessió del Quart Congrés Nacional d'Educació Ambiental 2026, que porta pel lema Ara fem futur. Serà l'encarregat d'inaugurar aquesta edició en Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Li passo la paraula. Hola, Marc. Hola, bon dia. Moltes Bon dia. gràcies per convidar-nos i per iniciar aquesta celebració del Congrés Nacional d'Educació Ambiental, que, com sabeu, té aquestes 4 sessions online, més la sessió presencial, i en la qual estem molt contents d'aquest èxit d'assistència, en la qual denota la importància i l'interès que suscita l'educació ambiental en el nostre país. L'educació ambiental com a una eina de transformació, com una eina d'ajudar a marcar les prioritats de futur, a marcar els grans reptes que tenim per davant en l'objecte de garantir l'estat del benestar. Perquè quan parlem d'educació ambiental parlem de posar sobre la taula les bases dels valors, dels coneixements, d'allò que ha de fer que les nostres societats pensin en un futur, que pensin en un llarg termini i que pensin en un estat del benestar, perquè en el fons un planeta en el qual es troba en equilibri, una societat que es troba en equilibri amb aquest planeta, és bàsicament una societat que pot garantir l'estat del benestar a llarg termini, i aquest és el gran repte inicial que hem de plantejar. Avui també posem sobre la taula la necessitat de treballar a nivell de país, a nivell també de continent, uns valors que cada vegada s'han de valorar amb més importància davant de corrents que posen en dubte la realitat que estem vivint i que posen en dubte les necessitats que tenim en un planeta finit de posar per davant el nostre benestar la sostenibilitat dels nostres recursos. I per tant, avui, en aquesta jornada que tenim l'honor de tenir en Jorge Richman, que ens pugui fer aquestes reflexions sempre tan interessants que posa sobre la taula, parlem de present i parlem de futur, perquè el present és la primera passa per construir aquest futur sostenible, entendre i treballar en una política i en una gestió de l'educació basada en ciència, basada en l'evidència científica, basada en el coneixement, és la clau inicial per poder plantejar una gestió d'aquesta informació en favor del benestar comú. I, per tant, la ponència d'avui també ens denota i ens guia cap a una manera de treballar, una manera de fer, que només fa que garantir aquest bé comú, aquesta necessitat de treballar de forma conjunta i de fer reflexions crítiques. I, per tant, no de fugir de veritats incòmodes, no de fugir d'una realitat que és evident, però a vegades difícil d'acceptar, i, per tant, de no entrar també en l'ostracisme, de no entrar també en la frustració i, per tant, d'abordar aquesta realitat incòmoda des d'una perspectiva positiva, des d'una perspectiva transformadora i des d'una perspectiva col·laboradora. Per això avui també hem de celebrar i agrair, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona perquè ens hagi ajudat amb l'organització d'aquesta jornada, però també a la resta d'administracions, centres de recerca, entitats ambientals, món públic en general, món privat, que esteu avui aquí, avui participant, cadascú des de la seva visió, des de la seva faceta, des de la seva realitat, però construint aquest futur conjunt, construint aquest model de treball que Catalunya l'ha caracteritzat tant i que avui es plasma en una quarta edició d'aquest congrés bianual, i en la qual bàsicament el que posem de relleu és que l'educació ambiental i la gestió ambiental en general a Catalunya es fa conjuntament tota la societat. L'administració som un catalitzador, l'administració podem coordinar, l'administració de la Generalitat té responsabilitats específiques en fomentar aquesta qüestió, però no ho pot fer sola. I, per tant, agrair aquest espai de reflexió, aquest espai de debat, aquest espai de trobada, perquè serveixi també per construir conjuntament aquestes bases del dia a dia, aquest futur, aquesta necessitat de
establir una estructura clara i a llarg termini una estratègia d'educació ambiental, que és la que volem impulsar com a govern també en el futur, i una col·laboració en la qual ens permeti que l'educació ambiental no sigui una més a més, sinó una peça estructural que ajuda a construir el conjunt de les polítiques ambientals de les polítiques sectorials del nostre país. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència, per el vostre interès. Evidentment, també encantat de poder saludar i agrair la participació en Jorge Richman i estarem aquí amatents i a la vostra disposició pel que necessiteu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Ara, doncs, ens toca començar a treballar per encarar i fer futur entre tots. Però ens presentem abans, potser? Sí, soc l'Helena Barracó, cap del Departament d'Equipaments i Programes de Sostenibilitat de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. I jo, l'Helena Forcada, que treballo al seu equip. Som dues de les persones que formem part del grup motor d'aquest congrés que ara mencionava el Marc Villau. I què vol dir això? Doncs vol dir que entre congrés i congrés, que com sabeu aquests congressos els fem cada 2 anys, treballem i ens coordinem per organitzar-lo conjuntament les administracions, no?, que tenim, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'àrea metropolitana, la Societat Catalana d'Educació Ambiental, les universitats de Barcelona, Girona, Vic i Blanquerna i l'Ajuntament de Barcelona, on treballem nosaltres. Els objectius d'aquest quart congrés són generar un espai de trobada, com ja ens comentava, dels professionals que treballem en l'educació ambiental, per reflexionar sobre el posicionament de l'educació ambiental davant de noves tendències globals, educatives i plantejar-nos reptes. També per mostrar canvis, avanços i noves línies de treball en educació ambiental en els darrers anys, en comparació també amb el decàleg que ara mencionarem, que es va aprovar en el segon congrés. I també debatre i acordar accions concretes i una estratègia que permetin que l'educació ambiental realment pugui transcendir. Amb aquests objectius, les aportacions de tots vosaltres en els darrers congressos i les sessions de treball en grup d'aquest grup motor de les diferents organitzacions que us hem comentat, arribem en aquest quart congrés, ben diferent als anteriors. Així, a tall només de repassada ràpida, recordeu que ja va haver-hi el primer a Girona, on va ser presencial els 2 dies, el segon en plena pandèmia, que ens va obligar a descobrir les trobades virtuals, que vam estar treballant al llarg del 2021 per presentar el resultat final del decàleg al gener del 2022. El tercer congrés, el 2024, el més recent, on vam fer un mix, que hi havia una sessió virtual i una presencial a Barcelona. I comencem una altra vegada amb les sessions virtuals. A partir de totes les aportacions, el que sí que es va veure interessant és de no deixar de fer-les virtuals també, perquè sempre fem coses diferents, no?, aquest col·lectiu, i el que proposàvem és que la major part de les ponències i de les xerrades fossin en versió online per facilitar-ne l'accés a tothom i evitar aquests desplaçaments potser innecessaris, no? Aleshores, així podíem també fer més part de continguts, d'aprenentatges i de més, i per tant, per això hi haurà aquestes 4 sessions que comentàvem abans, en Marc. Totes elles estaran penjades a la pàgina web, a ser possible abans de la següent sessió, i per tant també donem aquesta flexibilitat de que la gent que no es pugui connectar els divendres a la tarda, i els dilluns a la tarda, que ho pugui veure quan li vagi més bé. Malgrat tot, no volíem deixar aquesta presencialitat i, per tant, com que ens agrada això de trobar-nos, evidentment s'ha plantejat i us esperem a tots a la trobada del 26 de febrer a Manresa, on hi haurà temps per debatre, parlar-ne de tu a tu, entre abraçades, petons, durant el cafè, la descoberta o el vermut, que ja anirem parlant més endavant. De moment, la rebuda ha estat bona i, per tant, com comentava, som 300 persones de promig a cada una de les sessions i, per tant, amb moltes ganes de veure-us després presencialment, ja que aquí avui no ens acabem de veure. Molt bé, així doncs avui, que és 26 de gener, que recordem-ho, el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Felicitats a tots. Felicitats a tots i a totes. Comencem la primera d'aquestes 4 sessions virtuals que tindran lloc, com deia l'Helena, els propers dilluns, sempre a les 5 de la tarda. I per aquesta sessió tenim l'honor de comptar amb el Jorge Richman.
Però abans de donar-li pas, si us sembla, amb el seu permís, utilitzarem 2 minutets per refrescar els 10 punts que es van recollir en el decàleg i, per tant, aleshores, així en prenem d'on partim. Endavant, vídeo. Repassarem ara els punts del decàleg d'una manera molt breu. El primer punt era que ara més que mai cal una transformació col·lectiva. Cal un canvi urgent en la relació de la nostra societat amb el medi. El segon punt és l'educació ambiental és la resposta. L'educació ambiental és l'eina essencial per transitar cap a una nova cultura de la sostenibilitat. El tercer punt, dèiem que s'havia d'actuar en l'escala local. El treball en l'àmbit local té un impacte molt perceptible. Actuar en l'escala local per canviar l'escala global. El quart punt, parlàvem de generar experiències transformadores. Cal generar processos d'aprenentatge que condueixin a experiències que impulsin el canvi. En el cinquè punt, apuntàvem que s'havia de transformar des de la participació. Acció ciutadana amb estructures sòlides de comunicació i participació. El 6 era ciència i educació, una simbiosi fèrtil. Una reflexió conjunta del coneixement, la recerca i l'avaluació per estimular potencials. En el setè, tocar la fibra, evitar l'ansietat. Les pràctiques, connectades amb les emocions i les vivències personals, potencien els processos d'aprenentatge. El vuitè, nous llenguatges per l'educació ambiental. Cal incorporar formats innovadors d'expressió i de comunicació. El novè, l'educació ambiental, una aposta necessària. Com a eina essencial que és, l'educació ambiental requereix de recursos humans, econòmics i tècnics. I finalment, el número 10, transformació col·lectiva des de les aliances. Aliances i col·laboració a tots els nivells per avançar en l'acció transformadora. Molt bé. Aquesta presentació dels compromisos que se'n derivaven d'impulsar, contribuir i afavorir que tot el que passi, tot el que ens plantejàvem al decàleg ho teniu a la web del Congrés i ara el passarem també pel xat perquè, si voleu, el podeu repassar. A través del botó de preguntes i respostes, a la barra inferior del Zoom, podreu estar fent les aportacions que us sorgeixin al llarg de la primera part de la sessió durant la xerrada que ens oferirà en Jorge Richman. Aportacions que mirarem de recopilar per plantejar-les el més ordenadament possible que puguem els darrers 30 minuts, val? Per acabar doncs, puntualment a les 7. Molt bé, i ara ja, sense més preàmbuls, donem pas al Jorge Richman, amb qui tenim l'honor de comptar avui en aquesta sessió inaugural, amb la xerrada que porta per títol Imaginar el futur per canviar el present. Presento breument el Jorge Richman, per qui no el conegui. Ell és assagista, també escriu poesia i actua en qüestions d'ecologisme social. Ensenya ètica i filosofia política a la Universitat Autònoma de Madrid. És doctor en Ciències Polítiques per l'Autònoma de Barcelona i membre del grup d'investigació d'Humanitats Ecològiques. També codirigeix 2 títols de postgrau en Humanitats Ecològiques i té una obra molt extensa que podem trobar des de poesia, que té recopilada en Futurologia i Entreser, com també llibres, i entre els assajos més recents que ha escrit hi trobem Simbioética, Bailar encadenados, Pequeña filosofía de la libertad, Ecologismo pasado y presente, Ecoespiritualidad para laicos, Gente que no quiere viajar a Marte
o Donde el amor, allí el mundo. Podrem també tenir un fragment d'aquest últim assaig a disposició vostra que penjarem també a la web. A ell li hem demanat que amb la seva mirada transformadora i crítica doncs, ens plantegi una mica quin és el paper de l'educació ambiental al present per encarar el futur i en especial el paper de l'educador ambiental, com encaixa aquest decàleg que ara comentaven en la realitat actual, no? I com el podem orientar o reorientar de cara als reptes de futur. Ara sí, li donem la paraula al Jorge Richman. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Es un placer poder participar, colaborar un poco en esta nueva edición del Congreso Nacional de Educación Ambiental con algunas ideas. Ojalá pueda aportar algo útil. Un punto de partida podría ser la observación que hacía hace un poquito más de un siglo Wells, el novelista y ensayista británico, en su esquema de la historia universal. Nos decía H.G. Wells que la historia humana es una carrera entre la educación y la catástrofe. Yo diría que eso es correcto, sobre todo si entendemos educación en sentido amplio, ¿no? Paideia era la palabra que empleaban los griegos para aludir a esa suerte de autoconstrucción, tanto colectiva como personal, que discurre a lo largo de la vida entera, que es un asunto, esa autoconstrucción humana, pues que no se reduce a la escuela o a la universidad, sino que recorre la vida entera. Yo digo algunas veces que somos simios averiados. Otra manera de señalar, ¿no?, hacia esas grietas en la condición humana que encontramos pues en textos bíblicos o en antiguos poemas persas, sería decir que somos vasijas resquebrajadas, simios averiados, vasijas resquebrajadas, pero sabemos que contamos con una caja de herramientas pues muy poderosa para la autorreparación, ¿no?, para esa tarea de autoconstrucción, y es la construcción cultural. A veces fingimos que no disponemos de esa caja de herramientas, ¿no?, que somos algo como ya dado y no transformable, pero eso es mala fe. Sin embargo, no siempre nos bastan nuestros esfuerzos basados en la buena fe. En aquella carrera entre la educación y la catástrofe a la que se refería Wells, el novelista, bueno, a quien conocemos, por ejemplo, por sus narraciones de ciencia ficción, hoy caben pocas dudas de que en la carrera entre la educación y la catástrofe, pues está más bien ganando la catástrofe. Estamos en un momento histórico difícil y absolutamente excepcional, ¿no? Una manera así, pues muy breve de señalar nuestros problemas sería decir que estamos en una especie de huida hacia adelante, en una huida hacia adelante desquiciada que conduce, si las cosas no salen mal, incluso a una tierra inhabitable para seres como nosotros. Seguro que tenemos en la cabeza, lo hemos visto hace poco en los medios de comunicación estos días, esa obscenidad que es el plan de Nueva Gaza, New Gaza, ¿no?, que presentó hace pocos días Jared Kushner, ¿no?, el yerno del presidente Trump, en una ceremonia de firma de esa propuesta de Junta de la Paz, ¿no?, una nueva institución que en realidad busca desplazar a Naciones Unidas y que se llama Junta de la Paz con neolengua orwelliana, ¿no?, a lo George Orwell. Bueno, eso sucedió hace pocos días en el Foro Económico Mundial en Davos, ¿no?, en Suiza, el jueves de esta semana pasada, ¿no? Si digo desquiciada huida hacia adelante, pensad en eso, ¿no?, en esa especie de Gaza, ciudad de vacaciones edificada sobre los huesos de los muertos y los restos de un genocidio. Pero no hay que ir tan lejos para encontrar aplicaciones de ese tipo de huida hacia adelante, que podríamos llamar quizá modelo Dubái. No hay que ir lejos, ¿no? Encontramos muchos ejemplos
cerca. Yo os estoy hablando ahora desde Cercedilla, el pueblo donde vivo, en la Sierra de Guadarrama. Eh, bueno, casi igual de demenciales que esa especie de Gaza ciudad de vacaciones son unas propuestas llamadas Navacerrada 365 y Proyecto Blanca, que se han presentado este verano pasado para, eh, digamos, eh, hacer frente a cómo en estas montañas no hay ya ni mucho menos la nieve que había, que hizo que tanta gente pues se aficionase al esquí y que dio incluso pues algunos campeones del mundo, de ahí lo de Proyecto Blanca, Blanca Fernández Ochoa, Paquito Fernández Ochoa, ¿no? Los campeones olímpicos de esquí que han dado estas tierras. Si hubiera que contar con la nieve natural, pues apenas se podría esquiar en el puerto de Navacerrada 3, 4, 5 días al año. Y entonces esto de Navacerrada 365, pues es la idea desquiciada de huida hacia adelante, de construir toda una especie también de ciudad de vacaciones. 365 se refiere a los 365 días del año, donde en instalaciones cubiertas con nieve artificial se pudiera practicar el esquí, ¿no? Es, como veis, pues no hacerse cargo de la situación ecológicamente crítica, climáticamente crítica en la que nos encontramos y en cambio tratar de escapar hacia ninguna parte, ¿no? Bueno, este tipo de ejemplos podrían multiplicarse y esa huida hacia adelante puede conducir a una tierra inhabitable, ¿no? Ese era el título de un libro de divulgación sobre calentamiento global que se tradujo al castellano hace poquitos años, ¿no? De David Wallace Wells, ¿no? Un periodista, divulgador, pero riguroso en estas cuestiones, y de manera significativa, aquel libro, que en inglés, traducido literalmente el título, da Tierra Inhabitable, aquí se tradujo como Tierra Inhóspita, mundo inhóspito, ¿no? Que es un poco menos que inhabitable y no causa tanta desazón. Tenemos ahora, como una parte también de estas dificultades históricas que afrontamos, la encarnación cada vez más clara de un fascismo fósil en alguien como Donald Trump. En Davos, esta semana pasada, hemos visto también, se ha reflexionado mucho sobre ello, cómo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, parecía, bueno, se enfrentaba, ¿no? A aspectos de esas políticas actuales de Estados Unidos, que incluían nada más empezar este segundo mandato de Trump, la idea amenazadora de la anexión de Canadá. Bien, en Carney, que ha hecho pues, un discurso muy celebrado estos días, ¿no? De la manera que muchos ven ahora en él la defensa del orden liberal mundial contra los trumpismos, ¿no? Después de este discurso en Davos. Y sin embargo, si nos fijamos un poco, eh, aunque el actual primer ministro de Canadá trabajó en tiempos como enviado especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática, cuando llega hace, hace un año a primer ministro de Canadá, una de las primeras cosas que hace es retirar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué vemos aquí? Bueno, incluso para los políticos que se atreven a plantar cara a ese fascismo trumpista, la ecología no es una prioridad. Y eso sucede cuando la crisis ecológico-social se está acelerando hacia la catástrofe. Podemos concluir, yo creo que ni las élites fascistas ni las élites liberales van a sacarnos las castañas del fuego en este asunto. Y por seguir dando algunas pinceladas, ¿no? para pintar este momento histórico especial, singular, extremo en que nos hallamos, podemos quizá lanzar un suspiro de alivio cuando leemos, también lo hemos visto estos días en titulares de prensa, que la energía renovable marca máximos pese a las embestidas de Trump, ¿no? Ese era
un titular de estos días donde se hacía recuento de la instalación de capacidad de generación eléctrica con renovables en todo el mundo. Sin embargo, ese suspiro de alivio yo creo que no estaría justificado, porque lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo es que vamos añadiendo esa capacidad de generación eléctrica, fotovoltaica, eólica, pero sin doblegar las emisiones de gases de efecto de invernadero, ni tampoco realizar una verdadera transición energética, que para merecer llamarse así tendría que impulsar una fuerte reducción del consumo, no solo una electrificación, no solo una generación, no solo sacar los combustibles fósiles de la generación eléctrica, sino también una reducción muy fuerte del consumo. Si no, no nos estaremos, creo, engañando a nosotros mismos, ¿no? Se puede leer para eso al historiador de la energía francés Jean-Baptiste Fressoz, de quien se acaba de traducir, se ha publicado en Barcelona su libro Sin transición. En efecto, pues hemos tenido hace poco los recuentos de emisiones de dióxido de carbono en 2025. Las emisiones han seguido aumentando, han crecido algo más del 1% el año pasado. Y con estas emisiones que siguen creciendo cuando tendrían que estar bajando en picado desde hace años, el no superar ese límite de seguridad del grado centígrado y medio con respecto a las temperaturas preindustriales promedio se va convirtiendo en un imposible. Si nos fijamos en el Estado español, pues una constatación parecida, ¿no? También los recuentos preliminares de las emisiones en 2025 nos han dicho que han aumentado un poco más de un 0,6%. Y de esta manera nos alejamos del objetivo climático al que se ha comprometido la Comisión Europea, a pesar de las retóricas de nuestros gobiernos, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estableció como meta que las emisiones tendrían que caer un 32% en 2030 respecto a los niveles del año 90, pero en este 2005 pues las emisiones son menos de un 6% menores que las de 1990. La meta se aleja. Y por otro lado, en lo político las cosas pintan bastante mal. Yo creo que no tiene sentido seguir discutiendo hoy sobre si hay que llamar fascismo al régimen actual en Estados Unidos, ¿no? Con este segundo mandato de Trump, lo que está cuajando en el país es fascismo. Lo han señalado varios analistas. Se cumplen todos los criterios, ¿no? Para poder hablar de fascismo, ¿no? El ultranacionalismo, el culto al líder, la concentración del poder, la supremacía del Estado y especialmente de sus instituciones represivas sobre el individuo, el rechazo del pluralismo y la democracia liberal, la normalización de la violencia como herramienta política, la creación constante de enemigos internos y externos, el uso del miedo como mecanismo de cohesión social, el antiintelectualismo, la anticiencia, el elogio de la fuerza y el desprecio por la complejidad, la instrumentalización de la cultura, el control del relato histórico, una estética del orden, de la fuerza y de la movilización de masas, la promesa de un renacimiento nacional después de una supuesta decadencia. Por desgracia, se cumplen esos criterios, ¿no? Vemos cómo Estados Unidos está deslizando hacia el fascismo con resistencias, sin duda, pero que de momento no son las suficientes. Y no solo eso, sino que está alentando además ese corrimiento en todos los lugares a donde llega su influencia, y particularmente lo está haciendo en Europa y en América Latina. Vemos cómo nos llegan noticias preocupantes desde los institutos de enseñanza media, ¿no? Con las encuestas que nos hablan de cómo pues hay una alta intención de voto a Vox entre los hombres jóvenes, ¿no? Entre 18 y 34 años, el 40% de los hombres jóvenes parece que tiene intención de votar a Vox, que es esa encarnación pues de lo que se puede llamar trumpismo en nuestras cercanías. Vemos cómo
varones jóvenes desestabilizados por el feminismo y por esas redes que llamamos sociales sin demasiada razón para ello, porque si acaso son redes empresariales y antisociales, desestabilizados por el feminismo, por los avances del feminismo y de las redes sociales, atemorizados ante un futuro que se presenta oscuro. El ensayo de Azahara Palomeque, Vivir peor que nuestros padres, se publicó hace ya 3 años y parece que mucha gente, en particular jóvenes, pues se van dejando encandilar por esa especie de crecepelo securitario que ofrecen las nuevas ultraderechas. Se formula la nostalgia de un mundo imaginario donde no fuesen cuestionados algunas certidumbres y donde la promesa de prosperidad fuese creíble. Estamos hablando estos días, estos años últimos a veces, ¿no?, de fascismo ecológico o de ecofascismo, pero llamar, por ejemplo, a lo que se va desplegando en Estados Unidos ecofascismo, ¿no?, siendo como es un fascismo fósil antiecologista y antiecológico, no parece buena idea, ¿no? Una ensayista, Daniela Simon, introducía el concepto de Silicon Reich, a partir de Silicon Valley, Silicon Reich, ¿no? Escribía Simon: asistimos al colapso de una forma de vida que se ha vuelto insostenible. Llámese globalismo neoliberal, capitalismo extractivo o modernidad neocolonial. Y la derecha lo sabe. La nueva derecha intelectual, el Silicon Reich, la clase tecnoautoritaria, entienden lo que pasa a la perfección. Sus soluciones son terroríficas: cerrar fronteras, esquilmar recursos, desmantelar gobiernos, aplastar la disidencia, privatizar los bienes comunes. En una carta a la directora de un periódico, un lector hace unos días se preguntaba: me miro en el espejo y no me reconozco. ¿Soy yo el de antes, el de siempre? Desarrollaba en esa carta la indiferencia con la cual nuestras sociedades han estado contemplando el genocidio palestino y concluía: la historia nos juzgará. Y ahí se nos abre un abismo, porque podemos hasta preguntarnos si habrá continuación de la historia humana. Sabemos que si las cosas van mal en el terreno climático o si sigue fomentándose una militarización de los países y de las mentes que se da en un mundo cargado de armas de destrucción masiva, puede que no haya seres humanos dentro de un tiempo, puede que acabe la historia humana, ¿no? Esa apuesta nihilista de lo que se puede llamar también un fascismo de fin de mundo que va ganando posiciones, apuestan porque no quedará nadie quizá para contestar y contar tanta crueldad, tanta indignidad y tanta infamia. Me miro en el espejo y no me reconozco, ¿no?, decía este lector de prensa, ¿no? Y yo creo que recoge una impresión que puede compartir bastante gente, ¿no?, en este tiempo extraño que estamos viviendo. Tendríamos que saber que la política de apaciguamiento no funciona frente a dictadores como Trump o como Hitler, que son narcisistas malignos, ¿no?, seres psicopáticos. Eso lo ha diagnosticado pues más de un psiquiatra, ¿no?, ha aventurado ese diagnóstico. Pero tampoco funciona la política de decir muchas veces sostenible o de hacer como sí. Si leemos, por ejemplo, los proyectos a los que me refería antes en este pueblo mío, en Cercedilla, ¿no?, de Navacerrada 365, cada 2 renglones tenemos el adjetivo sostenible, ¿no? Y buena parte de las políticas medioambientales de nuestras instituciones pues se reducen a un hacer como sí, no afrontar de verdad los problemas, pero sí hacer como si se estuviera respondiendo en serio. Asistimos a una suerte de desmoronamiento de mundo. Vivíamos en un mundo que era malo, pero lo que está emergiendo puede ser peor. Deberíamos retener una fecha: 6 de enero de 2021. Ese fue el día en que Trump incitó a asaltar el Capitolio tras perder unas elecciones que había intentado amañar.
Tendría que haber sido juzgado y encarcelado por ello, pero eso no ocurrió y las consecuencias no se quedan, por supuesto, en Estados Unidos. Por eso estoy insistiendo un poco en esto, ¿no? Nos tocan bastante de cerca. De acuerdo, la historia humana, decía Wells, ¿no? Hace más de un siglo, es una carrera entre la educación y la catástrofe. Y parece que en 2026 más bien va ganando la catástrofe. ¿Qué podemos hacer en favor de la educación? Necesitamos formular propuestas de sentido. La crisis ecológico-social es, quizá antes que otra cosa, una crisis de sentido. Una crisis de sentido de la vida para las personas, ¿no? Desorientadas, carentes de horizonte, con esa sensación de oclusión de futuro, y al mismo tiempo debería ser una propuesta de sentido que tenga que ver con el entrelazamiento de miríadas de vidas, ¿no? Somos, digo, estos últimos años, por ejemplo, en ese libro que antes se mencionaba, Simbioética, somos holobiontes en un planeta simbiótico. No se trata tanto, a veces empleamos esos términos de un equilibrio con el medio ambiente o de usar sosteniblemente los recursos, sino más bien de una reintegración simbiótica en la biosfera terrestre, que es algo que va bastante más allá y que cuestiona más cosas de cómo vivimos, producimos, consumimos, ocupamos el territorio, nos desplazamos. Sin embargo, deberíamos ser conscientes de que las propuestas de sentido que podemos hacer en el mundo de hoy, si son honestas, ¿no? Si las hacemos desde una, un eh, ideario de hacer las paces con la Tierra, de esa reintegración en la biosfera terrestre, si son honestas, van a ser dolorosas. Van a llevar consigo muchos duelos. El abrir los ojos a estas realidades, antes se mencionaba también en la presentación del Congreso, eh, no es plato de gusto para nadie, ¿no? Por la amplitud y la velocidad de los procesos destructivos en curso. No deberíamos engañar ni engañarnos al respecto. Podemos hacer eso, en eso podemos hacerle caso a ese primer ministro canadiense, Carney, cuyo discurso de Davos recordé hace un momento. En ese discurso, apoyándose en Václav Havel, ¿no? El primero disidente y luego presidente bueno, disidente en Checoslovaquia, presidente luego de la República Checa, Havel rechazaba vivir en la mentira, ¿no? Eso lo recordó con énfasis Carney. Rechazaba vivir en la mentira y exhortaba a aceptar la realidad y a vivir en la verdad. Los gobiernos, explicaba pues un escritor francés, Maurice Joly, en el siglo XIX, tienen un secreto que consiste en debilitar el espíritu público, ¿no? Decía Joly, hasta el punto de desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que hoy se hacen las revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos, al igual que los hombres, se han contentado con palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias, no piden nada más. Es posible entonces crear instituciones ficticias que respondan a un lenguaje y a ideas igualmente ficticios. Instituciones ficticias, ideas ficticias para debilitar el espíritu público, ¿no? Frente a esto advertía Joly en 1864. Podemos irnos todavía un poco más atrás, hasta uno de los clásicos universales, un clásico chino, Confucio, ¿no? Uno de los grandes pensadores de la historia humana. Una parte esencial de la doctrina confuciana se refiere al uso adecuado de los conceptos y lo que llamaba aquel sabio chino la rectificación de los nombres. Si las denominaciones de la realidad no son correctas, la acción tampoco va a ser adecuada ni la comunidad humana va a poder alcanzar florecimiento. Por eso hace falta estar atentos al uso de las palabras y emprender, si hace falta, esa rectificación de los nombres, ¿no? Decía textualmente Confucio en uno de los textos que se conservan: si los conceptos no son exactos, los discursos no concuerdan. Si los discursos no concuerdan, las obras no se producen. Si las obras no se producen, la moral y el arte no florecen. El noble no soporta que en sus discursos haya nada que sea impreciso. Esto es lo principal. Bueno, unas palabras de Confucio.
En nuestra época, o quizá más bien en la que antecedió inmediatamente a nuestra época, un gran escritor del siglo XX, Aldous Huxley, insistía en ese punto de vista confuciano, anticipando algo que se parece mucho a la pareja de conceptos que propuso hace un tiempo ya Edgar Morin, Homo sapiens, Homo demens, ¿no? Morin insistía, no nos pensemos solo como Homo sapiens, sino también como Homo demens. Huxley, el lenguaje ha permitido que el hombre progrese de la animalidad a la civilización, pero el lenguaje ha inspirado también esa continua locura y esa sistemática y genuinamente diabólica perversidad que no son menos características del comportamiento humano, ¿no? A la vez, sapiens y demens, ¿no? Podríamos decir. Y sigue Huxley. De un modo del que no tenemos plena conciencia, el sistema reticular del cerebro selecciona de una incontable multitud de estímulos unas pocas experiencias que tienen importancia práctica para nosotros. De estas experiencias inconscientemente seleccionadas, extraemos de modo más o menos consciente un reducido número, al que marcamos con palabras de nuestro vocabulario y luego clasificamos dentro de un sistema a la vez metafísico, científico y ético que está formado por otras palabras en un nivel de abstracción más alto, ¿no? Entonces seguía desarrollando esto en el sentido en que veíamos antes de rectificación de los nombres, ¿no? Solo cuando hay cierta adecuación entre las palabras y la realidad, nuestro comportamiento, decía Huxley, tenderá a ser realista y tolerablemente decoroso. En cambio, bajo la influencia de palabras mal elegidas y aplicadas a experiencias que han sido seleccionadas y extraídas a la luz de un sistema de ideas erróneas, tenderemos a comportarnos con una diabólica y organizada estupidez. Sin hacer frente a la perversión del lenguaje de forma organizada y consciente, sin una rectificación de los nombres adecuada para la era en la que estamos, Internet, la posverdad, no hay demasiada posibilidad de edificar un orden democrático de convivencia, por no hablar ya de sustentabilidad. Decía hace unos días también Fernando Broncano, ¿no? El profesor de filosofía, refiriéndose a este momento histórico singular en que nos encontramos. Negar la ciencia, negar las evidencias, asfixiar a las universidades, huir hacia adelante, crear un mundo de preppers privilegiados, negar el futuro, el presente y el pasado. Trump, Milei, Ayuso. Habría que pensar en categorías psicoanalíticas. Todestrieb, pulsión de muerte. Curtis Yarvin, uno de los inspiradores de la política actual de los trumpismos, escribe: es absolutamente esencial para el éxito de cualquier cambio de régimen, que es en lo que están en Estados Unidos, que todas las universidades acreditadas sean liquidadas física y económicamente. Fijaos la profundidad de lo que se está intentando llevar a cabo allá, ¿no? Absolutamente esencial que todas las universidades acreditadas sean liquidadas física y económicamente. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, ha dicho que la educación superior en Estados Unidos es el corazón de la bestia. Es en este mundo donde nos encontramos ahora. De nada nos sirve fantasear que seguimos en el mundo de ayer. En este mundo es donde hemos de replantear la educación ambiental, o más bien ecosocial. Estamos en 2026, no estamos ya en 1972, cuando en la cumbre de Estocolmo se plantearon objetivos para una educación ambiental que se integrase plenamente en el sistema escolar, universitario y en la educación no formal, ¿no? Con toda una serie de medidas. Aquello condujo a través de algún paso intermedio a la famosa conferencia de educación ambiental en Tbilisi en el 77, ¿no? También con eh, enseñanzas y decisiones pues, que nos han nutrido durante tiempo. Pero ha pasado medio siglo. Estamos medio siglo después, ¿no? Un educador ambiental muy comprometido con su actividad realizaba pues, cierta autocrítica hace no tanto en los términos siguientes, ¿no? Decía: ¿cuántos talleres, charlas, materiales y campañas dirigidas a mostrar lo importante que es reciclar papel, cerrar el grifo o preferir el autobús?
Ante crisis globales, crisis que son el resultado de formas equivocadas de establecer las reglas del juego de la sociedad, las fórmulas que hemos puesto en marcha han estado dirigidas al individuo, convencidos de que en él está la virtud del cambio. Nos ha preocupado la suma de miles de esfuerzos para dar lugar a cambios ambientales. Aunque no lo reconocemos, hemos querido crear culpables ambientales ante culpas de las que no tienen apenas responsabilidad. El paso a la acción, que reivindicamos como imprescindible, se ha quedado demasiadas veces en un recetario de sugerencias de consumo. En la educación ambiental, seguía diciendo, también aplicamos, quizá de forma inconsciente, un modelo político a nuestra actividad. Hay educación ambiental neoliberal. Ya lo dijo Pablo Neira hace unos años. Pero no solo porque es apadrinada por entidades de dudosa conciencia ambiental, sino porque promueve la resolución individual de los problemas. Cierra el grifo, recicla tus basuras, no consumas productos sobreenvasados y alégrate que vas a mejorar el mundo. Cierra los ojos al resto. Bien, ese tipo de educación ambiental neoliberal que ha tenido desde luego su realidad, ¿no? En el tiempo que viene, no podemos, no podemos seguir en ello, complaciéndonos en ello. A los peligros de una educación ambiental puesta al servicio de una política maquilladora, centrada en acicalar los efectos destructivos más visibles del progreso, entendido en el sentido convencional, se refirió en muchas ocasiones Fernando González Bernaldez, ¿no? Ese maestro de ecólogos y ecologistas que a partir de los años 60 del siglo XX ejerció pues una influencia profunda y que por desgracia murió joven en 1992. Algo básico, pero que no está de más recordar. No deberíamos entender la educación solo como el aprendizaje formal que se imparte en escuelas, institutos o universidades. Los contextos educativos son los contextos sociales generales. Y creo que la forma de autoconstrucción, de educación, de paideía, ¿no? La palabra griega más importante, sin menospreciar por ello la educación ambiental en sentido estricto y formal, es la que se da en los movimientos sociales. Ahí es donde la gente se autoorganiza para actuar y mientras lo hace, aprende en el recorrido. Nos educamos en lo ecosocial, sobre todo luchando por el bien común en los conflictos ecosociales. Esto es más difícil en tiempos de retrocesos dolorosos como ahora en los que estamos, como en los tiempos en que estamos ahora, pero conviene no olvidarlo. A pesar de hallarnos en ese momento de retroceso, yo diría que no debemos contemporizar ni rebajar nuestras aspiraciones. De nada va a servir tratar de hacernos simpáticos ante los descreadores de la tierra, por emplear una fórmula que usó Manuel Sacristán, ¿no? Cuyo centenario acabamos de celebrar en 2025. Necesitamos una educación ambiental, yo diría mejor ecosocial, que sea valiente y esté a la altura de las circunstancias, a la altura de este excepcional tiempo histórico que es el nuestro. Pero eso significa que no vamos a tener una educación ambiental o ecosocial confortable ni aséptica. Algo como la alfabetización ecológica, ¿no? Una cosa bastante inicial, ya nos plantea un reto especial, porque si nos tomamos en serio esos conocimientos, los que imparte una alfabetización ecológica somera, eso tendría que llevarnos a cambiar nuestra forma de vivir. No son palabras menores. Y también es necesario hablar de capitalismo, porque su dinámica autoexpansiva es la causa principal de la crisis ecológico-social. Decía Cornelius Castoriadis, el gran pensador greco-francés, en el año 92, la ecología es subversiva porque cuestiona el imaginario capitalista que domina el planeta. Ella recusa su motivo central, según el cual nuestro destino es aumentar sin cesar la producción y el consumo. Muestra el impacto catastrófico de la lógica capitalista en el medio ambiente natural y en la vida de los seres humanos. Esta lógica es absurda en sí misma y conduce a una imposibilidad física a escala planetaria, puesto que desemboca en la destrucción de sus propias presuposiciones, ¿no? Por eso hablamos, ¿no? Como lo hace Nancy Fraser, por ejemplo, de un capitalismo caníbal, de un capitalismo que
acaba devorándose a sí mismo, ¿no? Que va destruyendo sus propios presupuestos y, en fin, acaba en esa carrera entre la educación y la catástrofe, pues conduce a la catástrofe. Tenemos necesidad, por tanto, yo creo, no de una educación ambiental que sea funcional al capitalismo, sino de una educación ecosocial, anticapitalista, decrecentista y pacifista. No un trabajo en la escuela o el instituto o en la universidad para generar lealtades al Estado y al mercado, sino más bien para forjar compromisos con los objetivos de una humanidad libre y justa en una tierra habitable. Y eso significa no hablar solo de protección de la naturaleza, que sin duda es importante, o de reciclaje, ¿no? El emblema de lo que casi todo el mundo entiende por, ¿no? Fuera de nuestros círculos, la asociación inmediata con la educación ambiental, ¿no? Así, yo separo y reciclo, ¿no? Eso es imprescindible, pero es muy insuficiente, ¿no? Necesitamos también hablar de economía inclusiva, economía feminista, economía ecológica, economía inclusiva. Necesitamos echar una ojeada a las propuestas de nueva cultura de la tierra que hemos desarrollado desde Ecologistas en Acción desde hace algunos años. Y hoy me he llevado la sorpresa agradable de ver que en el Museo Thyssen, acá en Madrid, pues tienen hoy precisamente, por ser el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues han inaugurado un recorrido por el Thyssen que va mostrando las ideas de la nueva cultura de la tierra. Necesitamos retomar con mucha fuerza el trabajo por una cultura de paz, ¿no? Que en los años 80, alrededor del desdichadamente perdido referéndum para la salida de la OTAN, se impulsó con fuerza antes, ¿no? Con la campaña de aquel referéndum y en los años que siguieron, pero que después, a partir de los 90, hemos perdido un poco de vista. Necesitamos el trabajo sobre transiciones ecosociales justas que están desarrollando distintos colectivos, instituciones vinculadas con movimientos sociales en nuestro país, ¿no? Yo sigo más de cerca, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Foro Transiciones, pero me consta que esos son iniciativas que prosperan en muchos lugares. Necesitamos pensar en serio sobre la democracia, sobre las amenazas contra la democracia y sobre el cómo hemos de ir más allá de una democracia solo liberal hacia una democracia deliberativa y participativa. Y necesitamos, quizá más que ninguna otra cosa, una ética de la autocontención, una ética de la responsabilidad y una ética del cuidado, o si quieren ustedes, el entrelazamiento de esas tres éticas. Hablamos de aprendizaje, pero no deberíamos olvidar también la importancia del desaprender. Eh, Aprender lo relevante es en muchos casos desaprender lo insignificante o lo directamente nocivo. Carlos Taibo, en el prólogo que ponía hace un par de años a un libro interesante de Fernando Hernández Holgado, El pensamiento militarista, escribió: si desde hace 3 lustros, ¿no? Decía Taibo, y a efectos de ilustrar lo que reclama la perspectiva del decrecimiento, he asociado esta con 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar. En los últimos tiempos, no seguía Taibo, he decidido agregar, creo que con razones que no precisan mayor explicación, un 7.º término: desmilitarizar. Bueno, seguramente todavía habría que añadir algunos verbos más con este prefijo des. ¿M? Quizá desdigitalizar, ¿m? O desempantallar, selectivamente, sin duda, pero desdigitalizar. Desturistificar. ¿M? Impresiona cómo se ha desarrollado, cómo se sigue desarrollando, ¿no? De esta forma arrolladora la industria mundial del turismo. Desde luego, desacelerar, desfosilizar, sin duda, pero también desnuclearizar. Bastantes verbos con el prefijo des, tantos desaprendizajes necesarios.
Para ir concluyendo, volvamos a la cuestión del sentido que antes evoqué. Necesitamos cambiar radicalmente el sentido de nuestra existencia, ¿no? El sentido que para la mayoría social en países como el nuestro ofrece la cultura dominante. Dice en un libro que se acaba de traducir al castellano, Robin Wall Kimmerer, El Guillomo, un libro breve, muy hermoso, que el sentido de pertenencia, ¿no? Pertenencia a un territorio, pertenencia a la naturaleza, pertenencia a la madre tierra, dice Robin Wall Kimmerer, ¿no? Esta botánica, profesora universitaria de botánica y también activista indígena Potawatomi, el sentido de pertenencia es el alimento más vital de todos, ¿no? Nos dice Robin Wall Kimmerer. Pero precisamente esa fuente de sentido es muy débil en los entornos urbano-industriales, salvo que la cuidemos y nutramos mediante prácticas específicas. Yo creo que este es un importante desafío para la educación ecosocial. Y hay otro también bastante evidente, ¿no? Centenares de millones de personas buscan hoy algo parecido a un sentido de su vida en la capacidad de provisión de cada vez más mercancías. Pero quizá debemos considerar que una existencia plena tiene mucho más que ver con actividades satisfactorias en el terreno de la creación y de la relación con los demás. Ahí tanto el arte como la ciencia y la educación podrían desempeñar un papel fundamental, ¿no? Y ahí tenemos entonces otro importante desafío para la educación ecosocial. Y concluyo reflexionando sobre las motivaciones positivas que pueden impulsar el cambio ecosocial que necesitamos desesperadamente, ¿no? Antes he dicho que el abrir los ojos a las realidades en que estamos en este momento histórico tan singular y tan decisivo, es un ejercicio doloroso, ¿no? Que tiene mucho de duelo. Por eso necesitamos también no perder de vista las motivaciones positivas para el cambio ecosocial, ¿no? Yo diría que hay, sobre todo, pensando en estos elementos de motivación ético-política suficiente en sociedades las nuestras, que en buena medida son sonámbulas y están infantilizadas, podemos recurrir a 7 elementos, ¿no? En primer lugar, en primero y en último, si quieren, el amor. Y el amor, más en concreto, por los hijos, las hijas, las nietas y los nietos, ¿no? Amor concreto y no un abstracto instinto de supervivencia humano en cuya solidez no sería sensato confiar. En segundo lugar, las posibilidades de libertad real, no nuestro fantasear con ella desde una profunda enajenación. Libertad fuera del horizonte de consumismo totalitario que se nos ofrece casi como única opción. Libertad para vivir la propia vida de acuerdo con decisiones y valores personales, para tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Esa libertad real se coimplica con la igualdad, con una igualdad social fuerte. Con eso, bueno, eso lo he argumentado en otros lugares. En tercer lugar, comunidad. Vivir en comunidad y en comunidades resulta esencial para los simios supersociales que somos los seres humanos. Podríamos resumir los 2 puntos anteriores, es decir, libertad real y comunidad, en la idea de una vida con mucha menos enajenación que las que hoy vivimos, una existencia humana menos alienada. De esa existencia menos alienada formaría parte el trabajo con sentido, que puede convertirse en un placer, incluso cuando se trata de trabajo físico duro, por ejemplo, trabajo en el campo, cuando se evita una excesiva parcelización del mismo y la privación de los frutos de ese trabajo. William Morris, ¿no? Este gran pensador del 19, formuló el objetivo de esa recuperación de un trabajo semi-artesanal o artesanal no divorciado de la producción de belleza. Hacer bellos los objetos cotidianos y los entornos vitales, ¿no? Decía William Morris, es necesario para impedir que los seres humanos sean un pegote feo y degenerado que se adhiere a la superficie terrestre. En quinto lugar, pensar la riqueza como riqueza en tiempo y en vínculos sociales que sean capaces de compensar las pérdidas de riqueza material que se seguirán de la renuncia al extractivismo, ¿no? Y esa es una de esas realidades duras que no podemos obviar, de las que hay que hacerse cargo, ¿no? Por tanto, riqueza en tiempo y en vínculos sociales
que pueda compensar una riqueza cuantitativa material que no puede llegar a lo que nos parece normal ahora. En sexto lugar, y ya voy concluyendo porque son 7 ideas, una existencia de resonancia con la vida y conexión con el cosmos. Resonancia es un término que han empleado algunos filósofos y sociólogos en tiempos recientes, ¿no? Charles Taylor, el canadiense, Hartmut Rosa, el alemán. Decía Rosa que la vida buena se obtiene resonando con nuestro entorno, viviendo conectados con el mundo. En las relaciones, en el arte, en la naturaleza, buscamos estar en contacto con la existencia, buscamos que nos emocionen y emocionar a los otros. Esto es lo que capta, lo que recoge ese concepto de resonancia. Y como séptima idea, sentido de la vida, un nuevo sentido de la vida, vida buena con dignidad humana, tratando bien a la tierra, reconciliando natura y cultura, naturaleza y cultura. Esto puede proporcionar buenos mimbres para tejer el cesto de la autorrealización, de la vida lograda o de la vida cumplida. La sensación de vivir una vida con sentido, incluso si tiene aspectos duros y comprometidos, es una de las motivaciones más fuertes que podemos experimentar los seres humanos. Concluyo, estamos en un mundo que se desmorona, estamos viviendo un fin de mundo. No el fin del mundo, pero sí un fin de mundo. Nos preguntamos si vamos a ser capaces de ir a contracorriente de la necropolítica, del ecocidio, de la economía capitalista que está en guerra contra la vida, de la destrucción de la democracia, del rechazo a los derechos humanos, a contracorriente del militarismo, el racismo, el androcentrismo, también diría yo del antropocentrismo. No basta con dejarse llevar. La corriente hoy está impulsando con fuerza hacia abajo. Hay una copla, 3 versos de Antonio Machado que yo recuerdo muchas veces. Qué difícil es cuando todo baja, no bajar también. Hoy la corriente impulsa hacia abajo, todo baja. No nos basta con tratar de permanecer donde estamos, porque el mundo que fantaseamos estable no lo es. Se trata de resistir para cambiar a fondo, buscando ser mejores. Necesitamos una confianza grande, no una confianza ciega, sino lúcida, en las opciones de la calidad frente a la cantidad, para no desfallecer en nuestro tiempo de gran desproporción y en este siglo de la gran prueba. La versión hispana de ese famoso pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad, ¿no?, que formuló Antonio Gramsci. Bueno, pues hay una fórmula que debemos a Giner de los Ríos antes que Gramsci, ¿no? Le escribía en una carta a José Castillejo a comienzos del siglo XX: esperar bien poco y trabajar como si esperásemos mucho. ¿Mm? Giner de los Ríos, ¿no? Si hubiera que plantearnos pues a un intelectual y activista que pudiera ser el santo de la educación ambiental en nuestro país, pues Giner de los Ríos tendría muchas papeletas en la rifa. Bueno, esperar bien poco y trabajar como si esperásemos mucho. Y termino con 4 preguntas, por si acaso pueden servir para las reflexiones de estas semanas que vienen, ¿no? En el Congreso. Luego nos encontraremos. Yo estaré también presencialmente en Manresa en la sesión final. 4 preguntas. La primera diría, volvemos una y otra vez a la idea de la salvación a través de una educación mejorada. Pero podemos preguntarnos si Rafael Sánchez Ferlosio tenía razón cuando sugería textualmente que el imponente poder pedagógico de la publicidad tiene ya derrotado de antemano cualquier otro intento educativo. ¿Mm? Así lo formulaba hace unos años. Y claro, hoy la situación ha empeorado con respecto a entonces, ¿no? Con los smartphones, con la producción industrial de fake news, con las inteligencias artificiales generativas. Una segunda pregunta. ¿Tendríamos que pensar la educación ambiental o ecosocial en términos de guerra cultural? Tercera pregunta. ¿No serían requisitos básicos para una educación moral prácticas como el aprender a llamar las cosas por su nombre, el aprender a decir no, el aprender también
a contemplar más que a actuar. Y por último, otra pregunta. ¿Qué papel podemos conceder a esa pedagogía de la catástrofe que invoca a menudo un sabio como Joaquim Sempere desde Barcelona? Bueno, con eso concluyo esta intervención inicial. Lo he hecho a partir de un texto que he puesto ya en mi blog, tratar de .org, para que estuviera a disposición pues, de las personas que le quieran echar una ojeada, ver algunas referencias también o algunos pasos sobre los cuales pues ahora he pasado, yo me he deslizado rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, no sé si puedo, ¿lo ve todo el mundo? Si yo lo copio en preguntas y respuestas, el enlace lo ve todo el mundo. Sí, en teoría Teoría sí. sí. Vale, pues entonces voy a intentarlo, a ver si me deja preguntas y No te preocupes, ya lo respuestas. pondremos. Pero no lo veo. Bueno, si no, lo pongo en el Y chat, tranquilo. que ahí sí que seguro que puedo copiar algo, sí. Ujú. Y, y lo pasáis a lo mejor bueno, donde lo pueda ver todo el mundo. Sí, tenemos a Laura y a Xavi, Vale, conocidos por bueno, pues muchos ahí de está nosotros, que nos ayudan. ese texto, bueno, a disposición de quien quiera echarle una ojeada. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido una charla con mucho material para pensar, ¿no? Que precisamente es lo que necesitamos también, ¿no? Ahora que empezamos el congreso y con muchas reflexiones interesantes. Yo creo que algunas de ellas, pues todos los que estamos aquí seguramente nos ha pasado por la cabeza o las tenemos, porque como educadores ambientales o como personas que nos dedicamos a educación ambiental de distintas formas, pues son preguntas que nos hacemos, reflexiones que también, pues, bueno, nos pasan por la cabeza y está muy bien también poderlas escuchar de una forma organizada, ¿no? Y bien razonada y también documentada como nos has brindado tú, ¿no? Tenemos algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Pienso que sí podríamos empezar por aquí, quizá, ¿no? Ya que hay personas que han hecho el esfuerzo de ponerlas, pues las podemos mencionar y luego podemos abrir, bueno, les persones que queráis que vulgueu continuar contribuint també podeu anar escrivint les preguntes, no? Helena, si vols llegir... Mhm. Sí. Una de les primeres preguntes és fins a quin punt els arguments del decreixement o publicacions com la de Zahara Palomeque alimenten la radicalitat i el feixisme de l'ultradreta i, malgrat compartir perspectiva, la persona que ens escriu pensa que la crítica a les polítiques ambientals a la Conferència de Canvi Climàtic, per exemple, desarmen a part dels que estem treballant pel canvi. Bueno, es una pregunta que nos debemos dirigir, yo creo, pues todas, unas a otras, ¿no? Eh, yo, con respecto a la primera, diría que no, ¿no? Los argumentos de la perspectiva decrecentista o la, la reflexión que hace Azahara Palomeque en el libro, no sé si lo conocéis, es un ensayo muy breve, publicado en Anagrama, Vivir peor que nuestros padres. No creo que de manera general tengan ese efecto, ¿no? De hecho, bueno, hay investigación social interesante, no digo que sea concluyente, porque son asuntos difíciles, pero recuerdo hace poco, por ejemplo, se publicó un artículo, no sé si este era en The Lancet o quizá otra revista, bueno, una de estas grandes revistas así de difusión de ciencia, que se refería a un montón de trabajo empírico con entrevistas hechas en el Reino Unido y en Estados Unidos con respecto a las propuestas decrecentistas, no la primera reacción visceral a la idea de decrecimiento, sino más bien qué sucede cuando se explican un poco las cosas. Y los resultados eran sorprendentemente
favorables, ¿no? A esa perspectiva decrecentista, ¿no? Que prioriza, en ese caso, digamos, la idea era priorizar el bienestar humano con independencia y frente a el objetivo de crecimiento económico, ¿no? Explicando mínimamente, se entiende bien, ¿no? Y luego, por otro lado, la pregunta, digamos, que hay que, yo creo, hacer inmediatamente después que esta es, si no tenemos, sobre todo quienes, no digo cualquier público en general, sino los sectores que trabajamos, pues desde los movimientos sociales, los movimientos ecologistas en particular, o la educación ambiental y ecosocial, si no tenemos si no es nuestra obligación el intentar, en primer lugar, tratar de ver las cosas con la mayor lucidez posible, ¿no? Y luego ya, en un segundo momento, preguntarnos de qué manera transmitir mejor en función de los distintos tipos de público, pero el excluir de entrada, como muchas veces se hace con un argumento de este tipo, ese cuestionamiento profundo, yo creo que no es me parece que no es lo que nos toca hacer, ¿no? Igual que a la hora de valorar, bueno, qué es lo que efectivamente está teniendo lugar. Si eso, vale, tenemos un ministerio de transición ecológica y de reto demográfico, por cierto, que también requeriría toda una reflexión, ¿no? Cómo entendemos, cómo se entiende lo del reto demográfico. Pero bien, tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, se supone que somos una sociedad que está haciendo algo de transición ecológica. Bueno, vamos a verlo de cerca, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está cambiando, en qué sentido, con qué rapidez y en qué relación se halla eso con lo que sabemos que son bueno, las constricciones ecológicas, climáticas en las que nos encontramos. Vamos a verlo. Yo creo que el nada desanima, desmoraliza más que el estar, digamos, haciendo promesas vacuas a la gente y después ver que son vacuas, ¿no? O que lo que nos han dicho que era pues un avance serio en un sentido, luego resulta que no lo es, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una obligación de intentar, ya digo, las minorías que estamos tratando de ver claro en estos asuntos, tenemos una obligación de ser lo más objetivos posible a la hora de hacer nuestro análisis, ¿no? Y luego ya veremos si las noticias son malas, pues qué podemos hacer con esas malas noticias. Lo que estabas comentando pienso que también encaja con la siguiente pregunta que nos han planteado desde el chat, que pone, hablamos de pasar de la educación tradicional, como decía, individual, neoliberal, y lo que estabas comentando ahora de la Mm, educación colectiva, ecosocial, que promueve estos movimientos sociales que generan cambios, pero nos planteaban cómo hacerlo en una sociedad occidental mayormente dormida o anestesiada por los continuos estímulos o por informaciones fake. ¿Conoces ejemplos o proyectos de éxito que nos permitan tener no? Aquesta escletxa de voluntat cap a on hem d'anar o cap a on hauríem de treballar per aterrar i fer aquests canvis? mm. Sí, ahí en la pregunta se pone de manifiesto pues una de las dificultades mayores a las que hacemos frente, ¿no? Y ha sido pues esta suerte de deshuesamiento social, podríamos quizá llamarlo, ¿no? En la que durante varios decenios, ¿no? A lo largo de todo este periodo de capitalismo neoliberal, sobre todo desde los 80 en adelante, cómo se han ido disolviendo vínculos sociales que son necesarios no solo para actuar políticamente, sino también para vivir bien, porque eh, la, digamos,
situación en la cual tiende a situarnos tiende a emplazarnos la cultura dominante, ¿no? De individuos aislados que compiten unos con otros, es desastrosa, ya digo, no solo para la resistencia política, la acción política, sino para vivir una vida que tenga un poco de sentido, siendo como somos, antes lo dije de pasada, simios supersociales, ¿no? Entonces, ahí tenemos una dificultad grande, digamos, porque solidaridades, nexos que antes, hace más de medio siglo o el siglo pasado, se podían dar por sentados, pues ahora no los podemos dar por sentados, sino que tienen que ser en muchos casos objeto de construcción consciente, ¿no? Lo cual es pues más complicado. Una parte de lo que nos toca hacer ahí, antes también lo mencioné un poco de pasada, es darnos cuenta de lo dañinos que están siendo los procesos de digitalización bajo la égida del capital, ¿no? Entonces, desdigitalizar con sensatez tiene todo el sentido. Estamos ahora terminando la segunda edición, ¿no? Con Adrián Almazán y un par de... Adrián fue doctorando mío, es como la generación siguiente a la mía, y luego un par de amigos jóvenes que son doctorandos o recién doctorados. Estamos terminando la segunda edición de un libro que sacamos en 2020 que se titula Contra la doctrina del shock digital. Si queréis echar no tenemos ahora mucho tiempo, pero hay iniciativas importantes ahí, tanto en las que yo conozco, pues alguna acá en este país y algunas otras en Francia. Francia tiene una conciencia, me parece, los movimientos sociales franceses que están un poco mejor que los nuestros, así en general, pues tienen una conciencia más aguda de este problema, ¿no? Y por ejemplo, Buscad se encuentra con facilidad. En este caso es una iniciativa cercana, el manifiesto OFF, simplemente manifiesto OFF, como una propuesta crítica con respecto a estos procesos de digitalización en que estamos. Y luego, claro que es reconstruir desde la base muchas veces ese vínculo social, pues tiene su complicación, pero lo estamos haciendo eh, de muchas formas y en muchos lugares, a veces de manera insospechada, pues sale cuaja algo que echábamos de menos y que no sabíamos que estaba cerca. Por daros un ejemplo también muy cercano, igual que antes me refería a ese disparate de Navacerrada 365, que bueno, antes simplemente lo esbocé, pero tenéis que saber que lo que sucede también es que no es solo que no haya nieve en la cumbre de esas montañas, sino que los remontes que se instalaron cuando sí que había nieve, pues en los años 70 80, han caducado y son ilegales ahora. O sea, hay todo un aspecto también de un territorio que tendría que volver a ser un paraje natural, básicamente, y sin embargo, pues hay la defensa loca con esa huida hacia adelante. Pero también en este pueblo, en esta Sierra de Guadarrama, pues una de las cosas buenas, mejores que han pasado el último año, los últimos 2 años, es que de repente, alrededor de un conflicto ecosocial que no parecía muy significativo, porque hay barbaridades de estas, en general vinculadas con el urbanismo expansivo, pues un montón, la urbanización. El proyecto de urbanización de una pequeña dehesa, la dehesa de los Arroyuelos por acá, hizo con una intervención de ecologistas en acción, sierras, como las que hacemos, en ese caso, pues un paseo por el monte y por esa dehesa, un paseo didáctico explicando algunas cosas, hizo que se activara una claro, visto pues una red latente de vecinos y vecinas con algo de conciencia sobre dónde estamos, pero que no sabían de qué manera. Y en poco tiempo se ha organizado un nuevo grupo ecologista bien orientado, donde seguramente pues van a acabar trabajando 60 o 70 personas, que para un pueblo de 7.000 habitantes pues no es poca cosa, ¿no? Es decir, ahí la idea básica es, necesitamos reconstruir desde abajo. No siempre tenemos las
teclas o los resortes adecuados para ver cómo hacerlo y sin embargo tenemos muchos ejemplos. Nada, yo os he mencionado un par de ellos solo de este tipo de construcción con éxito, incluso en las condiciones muy adversas, ¿no? De este individualismo venenoso que intenta inocularnos la cultura dominante, ¿no? Bien, esto se está animando, ¿eh? Van apareciendo más Ya veo, sí, sí, que preguntas. hay un montón de... Sí, ahora sí. Mm. Vale, hay otra relacionada con el papel, sobre todo de los educadors, no? I preguntant qui entoma el repte de la formació d'aquests educadors ambientals, comunicadors, docents, i que lliga també amb una que està una miqueta més a baix, que posa, bueno, que tindrà relació primer amb el professorat, no? I després amb els infants i joves, com es pot educar a infants i joves amb un plantejament catastrofista sense esperança en un futur millor? Qui està disposat a lluitar pel canvi? Aleshores, Mm, tot aquest, pensem que potser les dues poden tenir una mica de relació amb tot el món educatiu. mm, Sí, sobre todo también si hay lugar para la esperanza, ¿no? Y la ecoesperanza, porque, bueno, siempre también hemos oído, ¿no? Que tiene que ser un futuro deseable, un futuro, ¿no? Bueno, tiene que haber un relato un poco de que la acción lleva a un cambio, ¿no? Que, bueno, si no... mm. Vamos a ver, vamos a ver. Eso requeriría un desarrollo bastante más largo del que ahora nos podemos permitir, ¿no? Yo, de hecho, en el libro último que he publicado, Donde el amor allí el mundo, pues hay un capítulo específicamente sobre, que se llama Nuevas consideraciones sobre la esperanza, ¿no? Eh, ¿A qué llamamos esperanza muchas veces, ¿no? Igual nos podemos acordar de lo que decía hace apenas un par de años Greta Thunberg en en alguno de estos grandes foros, Davos, Naciones Unidas, que antes hemos evocado. Lo que nos estaba diciendo, y yo creo que recogía una parte importante de lo que sacó a a la calle en 2019 a tantos millones de gente muy joven, ¿no? Niños y niñas en algún caso en todo el mundo, lo que estaba diciendo es que no quería esperanza, no quería que le hablasen de esperanza, lo que quería era lo que necesitaban, lo que necesitamos. Yo creo que tenía razón, es coraje para luchar. ¿M? Más que esperanza, si entendemos esperanza, yo ahí hablo a veces, pues lo llamo esperanza ficción, si entendemos esperanza como la promesa de que las cosas van a salir bien, ¿no? Ese todo va a salir bien, con el que a veces nos contentamos, ¿no? Yo creo que es mejor intentar mirar las realidades duras de frente. No tenemos muchas perspectivas de que las cosas vayan a salir bien y sin embargo no podemos tirar la toalla, ¿no? Tenemos también, yo ya he indicado antes, esos 7 elementos de motivación positiva que me parecían importantes al final de la breve charla. Eh, pero, pero me pondría más bien del lado de Greta Thunberg a la hora de esbozar, ¿no? Una posición en la, digamos, o sea, teniendo todo el cuidado que hay que tener a la hora de pensar con quién hablamos, en qué contexto, yo lo tengo que tener. Doy clase a estudiantes de 20 años en la Universidad Autónoma de Madrid y, en fin, hemos sabido también estos últimos años que actualmente me parece que era entre los menores de 29 años, la primera causa de muerte en países como el nuestro es el suicidio. ¿No? O sea, estamos eh, no es mm, hablar a tontas y a locas, es decir, que estamos en un momento histórico decisivo y muy difícil, ¿no? Lo que sucede, entonces, teniendo todo el cuidado a la hora de discriminar qué se puede decir a quién en cada momento, lo que creo que no podemos hacer, sobre todo, otra vez, los círculos pequeños que nos planteamos estas cosas,
es engañarnos con respecto a dónde nos encontramos, ¿no? Esperanza en un futuro mejor, ¿no? Decía la pregunta de Joan Cantón. Eh, Luchar para evitar los futuros peores. O sea, no estamos ahora, por desgracia, no tenemos digamos, caminos que hubieran podido llevarnos a lugares muy buenos hace medio siglo, no los emprendimos cuando tocaba y ahora no tenemos a lo mejor tan buenas opciones, ¿no? Pero siempre tenemos opciones y siempre tenemos la responsabilidad de elegir entre, entre esos futuros posibles. En cada momento hay futuros posibles abiertos. Eh, bueno, en fin, respondería Mm. en ese sentido, ¿no? Vale, para reforzar un poco la primera pregunta que nos hacían de quién toma el reto de la formación de estos educadores ambientales, comunicadores y docentes, ¿no? Para que tengan esta visión. em, Pues yo no lo tengo muy pensado, digamos, no tengo una propuesta general para eso. Lo que sí sé es lo que intentamos desde algunos lugares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Antes Elena se refirió a ello en la presentación. Yo soy codirector de 2 títulos de posgrado en humanidades ecológicas. DESEA y MESTE, ¿no? Son un máster y un diploma en humanidades ecológicas y nos metimos en eso, empezando en Valencia hace ya 11 años, ¿no? Luego el máster ya es interuniversitario entre la UPV de Valencia y la UAM de Madrid. Nos metimos en eso hace 11 años porque los posgrados que teníamos en nuestro país no respondían a la perspectiva que a nosotros nos parecía la más adecuada, que antes he esbozado un poquito también en algunos momentos, ¿no? Eh, eran en muchos casos pues estudios de posgrado guiados, como lo son ahora en realidad, por lo que yo sé, en la información que tengo sobre los estudios, por ejemplo, de ciencias ambientales, bueno, son más bien tecnocráticos e ingenieriles, ¿no? Eh, y los posgrados, por lo menos hace unos años, han surgido después algunas cosas interesantes, ¿no? Pero hace 11 años, pues no había nada que nos pareciera a la altura del reto ecológico-social al que nos enfrentábamos y por eso pusimos manos a la obra y, y bueno, pues bastantes decenas de personas han pasado ya por ahí, ¿no? O cambiando de eso, digamos, se puede hacer desde la universidad, ¿no? 2 universidades en este caso, pero desde los movimientos sociales también, ¿no? Dentro de poco me tocará, como hago todos los años, me tocará una sesión en el curso de Ecología Social que imparte el Grupo de Madrid de Ecologistas en Acción. Desde hace ya, no sabría decir, pero fácilmente 20 años, ¿no? Y, también desde Ecologistas en Acción, en particular desde la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción de Madrid, se ha puesto en marcha una red eh, de profesores y profesoras que llevan trabajando, ¿no? sobre estas cuestiones desde hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, ¿no? En este caso deben ser como unos 8 años, ¿no? Desde otro lugar, una fundación como FUEM Ecosocial, claro, hablo de los casos que yo conozco, en los que estoy implicado o que tengo más cerca, ¿no? FUEM Ecosocial viene desarrollando un trabajo muy intenso sobre eh, educación ambiental, ecosocial más bien, en, en primaria y secundaria con elaboración de materiales y construcción de red de profesores que también me parece muy, muy valiosa, ¿no? Bueno, ahí hay varios ejemplos, ¿no? Algunos
desde una institución educativa como la universidad, otro desde una fundación con intención de intervención social como FUEM, otro directamente pues desde una organización del movimiento ecologista como Ecologistas en Acción, ¿no? Aquí nos dan un apunte que a lo mejor és concret d'aquí, que ni el currículum educatiu ni la formació del professorat prioritzen aquesta educació ecosocial. Suposo que Mm, és una manera sí, per on hauríem de començar, no? També. sí, sí. Sin duda, ¿no? Bueno. Y por desgracia, pues eso sucede en en casi todos los ámbitos. Si uno ve lo que es la formación universitaria en agronomía o la formación universitaria en economía bueno, pues va a encontrar una carencia enorme en ese plano, ¿no? En, en la clase de reconstrucción, transformación de nuestras sociedades que nos haría falta, el eh, tener sendas formativas a la altura de las circunstancias, pues sería importantísimo y nos falta mucho de ello, desde luego. Una altra pregunta que també pregunta com ho podem fer, ens planteja que en el context de malestar i catàstrofe actual hem d'abandonar la transmissió de coneixement ambiental complex per tal que l'educació ambiental es centri en valors, en la comunitat i en el sentiment de pertinença. Hem de fer això? Com podem fer les dues coses? Pot ser també l'aprenentatge de la complexitat del món, un antídot al feixisme? Pues uno estaría tentado de decir que sí. Mm, a ver, no creo, o sea, nos hace falta cierto equilibrio entre la transmisión de conocimiento y, y el intento de educación en valores, comunidad o sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de esa, eh, de hacer, de hacer partícipes, ¿no? De ese cuerpo o sea, de ese cuerpo de conocimiento. Mm, ¿cómo, cómo obrar aquí? No, son dimensiones que no pueden desligarse, pero que no siempre resulta fácil unir. Entiendo que por ahí viene la pregunta, ¿no? Mhm. Eh, o sea, algo, Mm. hay un elemento en nuestro desarraigo y desorientación general como sociedad. Hay un elemento de desorientación cognitiva que es muy fuerte, ¿no? Eh, s- si no actuamos ahí, si no actuamos bien ahí, es difícil pensar en salidas a esta situación, ¿no? Antes mencioné también de pasada pues un lema que empleo estos últimos años en relación con estas propuestas de simbioética, ¿no? Somos holobiontes en un planeta simbiótico. Eh, Necesitamos entender, comprender lo que quiere decir eso, y eso implica pues ciertos conocimientos de biología, ciertos conocimientos de termodinámica, ciertos conocimientos de geología, tectónica de placas. O sea, hay mucho conocimiento relevante, pero al mismo tiempo, claro, no nos basta eh, simplemente con esa transmisión, sino que necesitamos llegar a sentir y no solamente a comprender ese holobiontes en un planeta simbiótico, ¿no? Decimos que somos ecodependientes y podemos mostrar de qué manera funcionan los intercambios de materia y energía en los ecosistemas, en las sociedades humanas, las dependencias humanas, las
las necesidades básicas, todo eso, pero al mismo tiempo tiene que haber también un acceso experiencial a, a esa ecodependencia. ¿M? Sería un poco Bueno, esta alfabetización ecológica que comentabas también, ¿no? Es decir, que esto es mm, necesario, ¿no? Hi sí, havia... sí. Vale, sí. Sí. Havia un par de preguntes més, una relacionada amb, que has dit que els nois, així ho lliguem amb el feixisme que estàvem parlant ara, has dit que molts nois joves d'avui són propensos a votar partits feixistes i que les causes eren les xarxes socials i el feminisme. No sé si... Com és que el feminisme? Això és Bueno, un... hay una reacción fuerte, parece, ¿no? Por lo que ve uno y por algunos estudios también, ¿no? Frente a la desestabilización de los papeles sociales más o menos establecidos que se ha seguido de los valiosos avances feministas en los tiempos últimos, ¿no? De manera explícita, en muchos de estas nuevas ultraderechas hay una parte importante del programa es antiecologista y antifeminista, que eso no hay que explorar demasiado para encontrarlo, ¿no? También has comentado el tema de que necesitábamos un nuevo lenguaje, ¿no? Que las palabras tienen, bueno, tenemos que adaptar el lenguaje a la situación actual La y sobre rectificación todo, de los nombres de Confucio, sí. exacto, ¿no? Y hay aquí una pregunta también. Tres, casi relacionades con les paraules, no? Sí, exacto, que era la paraula sostenible s'ha pervertit i ha esdevingut vaga, diu aquí. Tot i haver lluitat per arribar a contemplar totes les accions que hi ha darrere, bueno, perdona, a veure, totes les accions que darrere dels plans polítics Amaga la sostenibilitat. amaga la sostenibilitat, sí. Per quina proposta de llenguatge hem d'apostar, no? Potser hem d'evitar, en certa mesura, els neologismes i optar per un llenguatge clau i radical en el bon sentit de la paraula. Mm. Concís, molt concís. Bueno, Sí, bueno, esas son preguntas que nos vamos a seguir haciendo durante tiempo, ¿no? Claro, el lenguaje es una especie de cuerpo vivo y no está nunca quieto, va cambiando, ¿no? Tenemos ese fenómeno de degradación de las palabras, del uso que llega a hacerse de manera pues solo propagandística de algunos términos clave, desde luego sostenible, sostenibilidad, pues es un ejemplo de libro. Eh, no, pero no pasa solo, claro, con palabras vinculadas con lo ecológico, sino que en torno a hay algún pensador y algún lingüista ha hablado de términos esencialmente contestados, ¿no? Estos son conceptos que al mismo tiempo son muy importantes, sin los cuales resulta difícil pensar las cosas, pero que alrededor de los cuales se anudan, claro, intereses sociales y luchas políticas, pues que muy diversas, ¿no? Pensad, por ejemplo, lo que sucede con la palabra democracia, ¿no? Las formas en que se puede pervertir, ¿no? Los usos perversos del adjetivo democrático, pues seguramente están a la altura de los usos perversos del término sostenible. Eh, Hablaban de otro término también más, que era... Ah, perdona. sí. Perdona, No, perdona. otro término con el cual estamos asistiendo a algo muy parecido en muy poco tiempo es regenerativo. ¿M? Regenerativo también está en una cuesta abajo de usos propagandísticos, ¿no? Entonces, ahí lo que toca en cada momento, por eso digo que yo creo que no se puede dar ninguna respuesta que valga para todo tiempo y lugar. Lo que toca en cada momento es valorar, digamos, la relación de fuerzas lingüística y en qué medida podemos seguir defendiendo un término que nos parece importante, pero que está sometido pues, a un ataque muy fuerte, o en qué medida, pues digamos, eso se ha convertido en una posición ya difícil de mantener y más bien vale
olvidarse de la palabra, ¿no? A mí eso me pasó con sostenible en particular, ¿no? Hasta cierto punto, pues estuve defendiendo y defendiendo el término porque a lo que señala es algo muy importante, ¿no? No es es un término que ha sido, que viene es uno de de nuestras palabras, ¿no? Entonces, cuando son palabras nuestras importantes, eh, tiene uno que defenderlas bastante, pero igual no se pueden seguir defendiendo hasta más allá de cierto punto. Y ese punto no lo sabemos de antemano, ¿no? Evitar en cierta medida los neologismos es una buena idea, pero a veces necesitamos los neologismos. O sea, ahí también nos toca, yo creo que hay que tener mucho cuidado con respecto a la proliferación de neologismos así un poco, de manera un poco gratuita, ¿no? Bueno, se podrían dar ejemplos también, pero en fin, ahora mismo se está, bueno, no. No entro mucho en ello, pero también puede haber neologismos o palabras técnicas que sí que nos importe defender, ¿no? Yo antes he usado esta fórmula de holobiontes en un planeta simbiótico. Hombre, holobionte no es una palabra del lenguaje común, es un término que viene de la biología y hay que explicarlo. Pero yo creo que si se explica bien, se entiende la importancia del concepto y por qué nos interesa intentar que se incorpore al lenguaje más habitual, ¿no? Y yo estaría de acuerdo con un lenguaje, en la medida en que podamos, desde luego, claro y conciso, todo lo que podamos. Ujú. Bueno, Tendremos que ir acabando, però una altra pregunta relacionada també amb els termes, que és el terme de decreixement, no? De créixer. Um, com l'encaixem? Aquí concretament pregunten si tiene cabida en un sistema capitalista. Antes has dicho que no, que vamos en La- contracorriente, ¿no? sí, la respuesta breve es que no, pero claro, ahí hay que matizar también, porque de decrecimiento hablamos también en varios sentidos, ¿no? Hay una confusión muy grande cuando se interpreta en términos como se tiende a hacerlo muchas veces, pues por el tipo de cultura en que estamos. De crecimiento no se refiere a las magnitudes de la contabilidad nacional o el PIB, sino que, en lo que nos importa a nosotros, eh, hablamos en términos biofísicos, ¿no? La idea importante que está detrás es que el, el, el efecto, digamos, más importante, general, que nos sitúa en una crisis ecológico-social es la extralimitación ecológica, ¿no? Esto que llaman los anglosajones overshoot, ¿no? Es decir, que hemos ido más allá, los sistemas humanos han crecido más de lo que resulta aconsejable, que eso nos está llevando a chocar con violencia contra los límites biofísicos de la Tierra. Ahí tenemos ese marco, ¿no? De los 9 límites planetarios del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que viene bien para explicar estas cosas, y que entonces, en términos biofísicos, necesitamos decrecer, ¿no? Eso, de manera precisa, es decrecimiento del flujo metabólico, si se quiere hablar como los economistas ecológicos, por ejemplo. Es decir, lograr vidas humanas dignas, con sentido, con satisfacción de las necesidades básicas, vidas humanas buenas dentro de los límites de la Tierra, y eso quiere decir usando mucha menos energía y materiales de lo que nos parece normal en una cultura como la nuestra, ¿no? Eh, bueno, hay que explicarlo un poco, yo creo, en esos términos, separarlo de la idea así simplista, ¿no? Pero es que entonces vamos a... Y luego mostrar de qué manera con ese uso reducido de materiales, energía, territorios, servicios ecosistémicos, se puede vivir bien. ¿Eso es posible en un marco capitalista? Pues uno diría que no. Yo creo que no. En fin, he argumentado también en ese sentido en distintos momentos. Pero no hay que perder de vista que
la solución, con muchas comillas, que se ve venir dentro del sistema en el que nos encontramos o sea, puede ser pues un seguir adelante con un decrecimiento bárbaro, genocida de la población mundial, ¿m? Por varias vías. Eso es lo que anticipó, pues hace ya bastantes años, no sé si de cuándo es este libro, Susan George, el informe Lugano, ¿no? Bueno, era un libro lúcido. Ujú. Eh, bueno, De acuerdo. Sí. Em, Vale, y bueno, hay otras preguntas que a lo mejor lo podemos abordar también en otras sesiones, ¿no? Algunas que se refieren a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Bueno, que quizá ya para ir concluyendo, mm, sí que nos gustaría hacer como una reflexión respecto al decálogo que hemos presentado, ¿no? Que, bueno, a mí me da la sensación, con todo lo que has contado, que continúa vigente, ¿no? Tal y como lo tenemos. Incluso diría que quizá nos animas a hacerlo un poquito más radical, ¿no? Si cabe, es decir, que un poco vaya más a cuestionar los fundamentos o los principios de la educación ambiental, ¿no? No apelando solo al individuo, sino a la colectividad. Yo pienso que muchas de las reflexiones que hacían están de alguna forma en el decálogo que presentábamos al inicio, ¿no? Quizá ahora por la emergencia en la que estamos, ¿no? En la crisis de valores en la que pues, estamos, que tú apuntabas muy bien al principio, ¿no? Em, Quizá tendríamos que repasar algunos de los fundamentos básicos, ¿no? Del ADN de lo que es la educación ambiental, mm, para hacerla un poquito más radical, si cabe, ¿no? Porque la situación en la que estamos lo requiere también, ¿no? Bueno, en todo caso, no sé, si quieres hacer también algún apunte respecto pues, a estos fundamentos que nos habíamos propuesto en el segundo congreso y que hoy es el inicio, por tanto vamos a tener tiempo para poder debatirlos, ¿no? Pero no sé si querías hacer algún apunte más con respecto a este decálogo o a estos principios que nos dotamos entre todos en este segundo congreso no, para... seguro que lo iréis viendo con detalle en estas semanas que siguen, pero yo creo que bueno, ahí está muy en el centro la noción de transformación colectiva Mm, y eso es importante. O sea, no se trata de una educación ambiental o ecosocial para una adaptación a una sociedad que, como sabemos, pues es insostenible y inviable de muchas formas, sino de transformación colectiva en serio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues sobre eso hay que insistir y quizá elaborarlo un poco más. mm, Molt bé. És veritat que ens queden algunes preguntes que donarien potser per més enllà de les 7, però pensem que val la pena doncs, acabar-ho de pair tot. Si us sembla, doncs, nosaltres les hem recopilades i, per tant, també li farem arribar en el Jorge i si cal, en algun moment donat, repescar-les de cara a la trobada a Manresa, que, com sabeu, en Jorge també estarà amb nosaltres, també s'ha brindat a poder venir i formarà part de la taula rodona que encetarà la jornada. Moltes gràcies a tots. El que sí que us apuntem un parell de coses, per això també ens volíem guardar aquests moments. Ara, tot seguit, pel xat, us passaran un formulari d'avaluació perquè n'aprenem. És la primera sessió de les 4 i, per tant, hi ha coses que potser fins i tot es poden incorporar per les properes, malgrat les properes seran superdiferents. Cada una té la seva peculiaritat i les seves casuístiques i les seves dinàmiques. Us recordem que podeu recuperar aquesta sessió al canal de YouTube del Congrés Nacional d'Educació Ambiental, @CNEA, /cat, /cat, sense punt, perdoneu. I us emplacem a la propera sessió de dilluns vinent, el dia 2 de febrer, a la mateixa hora, de manera virtual, sota el títol Tres fils, una trena, docents, educadores ambientals i investigadores, on hi haurà
un debat entre el Lluís Sala, professor de l'Escola FEB Sant Ramon, membre d'Escoles Més Sostenibles de Barcelona i de la XESC, Joan Manel Riera, educador ambiental de l'Escola de Natura del Corredor i membre de la Junta Directiva de l'ESCEA, de la Societat Catalana d'Educació Ambiental, i la Marta Gual, professora lectora del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona i membre del grup de recerca d'Educació Científica i Ambiental Greca. També es presentaran 3 projectes d'educació ambiental sorgits de l'aliança entre aquests agents i pensem que pot ser molt inspirador i esperem que, si encara no ho heu fet, us inscriviu en aquesta sessió perquè podeu conèixer-los de primera mà. Moltíssimes gràcies de nou a tots per l'atenció, per les preguntas, pel debat intens. Muchas gracias, Jorge, también, por haber venido y haber enriquecido también este debate y con todas las ideas. I ens veiem de nou la setmana que ve. Que vagi molt bé. Bona tarda. Muy bien. Solo una cosita que me acordaba ahora. Os envié también ya a las dos Helenas la tesis doctoral de Yayo Herrero, que, bueno, es un documento extenso, claro, una tesis doctoral, pero que para experiencias en educación ecosocial yo creo que viene bastante bien. Y bueno, muchas gracias otra vez por la invitación y nos vemos dentro de un mes en Manresa. Gracias. Si nos das permiso, lo colgaremos también en el Congreso para no enviarlo por correos electrónicos y gastar energía con los mails. Lo colgaremos en el apartado de tota aquesta sessió i així, si hi ha algun altre document, com el que també ens ha enviat el Jorge relacionat amb l'última publicació que ha fet, estarà a l'accés de tothom. D'acord? Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, merci.